Hola chiquillo, hola chiquilla. Yo me llamo Gabriel, soy profesor de física. He trabajado harto tiempo en el PREU, eh, de agosto del 2013, así que bueno, en la granja. Y bueno, la idea de esto es como más o menos ir resolviendo la guía uno, que en general igual la encontré más o menos, en serio, está interesante. Así que bueno, partamos nomás. La uno dice magnitudes que solo poseen módulos. La definición anterior corresponde a, bueno, esta definición es de una, entonces solo módulo del número, solo el número, y eso en física se llama escalar, así que sería la B, por si acaso. 2. Respecto a las características de las magnitudes vectoriales representadas gráficamente, es correcto afirmar que el módulo corresponde a la longitud de la flecha que representa el vector. Ya, esto es la definición de módulo. Módulo o magnitud o norma también, son varios nombres. Eso es el largo de la flecha, así que la 1 es verdad. La dirección corresponde a la punta de la flecha que representa el vector. Ya, la punta de la flecha claro, el vector en realidad ese es el sentido. La dirección, en base a, bueno, a las definiciones que hemos trabajado, que han trabajado, es como, digamos, la línea punteada, la línea en la cual se encuentra la flecha. Esa es una definición. La definición más común me atrevería a decir que es el ángulo, es la dirección, perdón, la dirección es el ángulo, la inclinación del vector. Pero bueno, ya sí que esta sería falsa. Y la 3 dice, el sentido corresponde a la línea sobre la que se encuentra la flecha que representa el vector. No, porque el sentido es la punta de la flecha, hacia dónde va el vector, así que sería falso. Conclusión, eh, la 2 sería la A, solo uno. Vamos a pasar ahora a la 3. Dice, si un automóvil se mueve con una rapidez de 72 kilómetros por hora, ¿cuál es su rapidez expresada en unidades del sistema internacional? Fíjense que todas las alternativas salen metros por segundo, así que naturalmente el sistema internacional, por si es que alguien no lo sabe, es de metros por segundo para rapidez y velocidad. Bueno, aquí lo que hay que hacer es conversión de unidades. O sea, bueno, la conversión de unidades hay que obviamente que pasarlo de kilómetros por hora a metros por segundo ya. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, acá tengo el procedimiento. Esta es la deducción matemática, por si acaso. Ya como todo de una, porque alguien se lo puede saber de memoria. Si hay que dividir por 3,6. Sí, divida por 3,6 y te va a dar, ningún problema. Pero si alguien no se acuerda de eso, que es lo más probable, aquí está el razonamiento. Bueno, fíjense. Bueno, un kilómetro por hora, aquí lo escribí como fracción, por si acaso. Cuando uno escribe kilómetros por hora, bueno, ahí sale. Uno dice kilómetros por hora, pero en realidad es kilómetros dividido hora. Lo que pasa es que uno dice kilómetros por cada hora. ¿Ya? No es que ese por no significa multiplicación, sino que es una forma de hablar nomás, pero significa división. Entonces ya, un kilómetro por hora, yo el uno digamos, lo puedo pasar hacia arriba y abajo, ¿cierto? O sea, puedo pensar en un kilómetro y puedo pensar en una hora. Entonces aquí viene la conversión. Hay que escribir los metros que representan un kilómetro. Fíjense que sale una igualdad ahí. Entonces, para que un kilómetro dividido en una hora sea igual a tantos metros dividido tantos segundos, lo que hay que escribir en el caso de los metros acá arriba es 1000. ¿Por qué 1000? Porque un kilómetro son 1000 metros. Ya, un kilómetro son 1000 metros, eso es la parte de arriba. Y en la parte de abajo, una hora son 3600 segundos. Esa es la equivalencia. Entonces aquí, bueno, uno puede simplificar los ceros, los de arriba y los de abajo, ¿cierto? Mato uno y mato el otro. Son dos pares, digamos, dos parejas. Y te va a quedar entonces 10 dividido 36. Entonces ahí dice, más abajo dice, esos tres puntos significa por lo tanto, por si acaso, se usan matemáticas. Por lo tanto, un kilómetro por hora es igual a 10 partido 36 metros por segundo. Por lo tanto, 72 kilómetros por hora van a tener que ser 72 por 10 partido 36 metros por segundo. Es decir, a un kilómetro por hora son 10 partido 36 metros por segundo. Entonces, 72, ¿cuántos son? Regla de tres simple, o lógica, no sé cómo quieran llamarlo. Eh, Ustedes lo que hacen es multiplicar el 72 por 10 partido 36, que es exactamente equivalente a lo que decía al principio. Si alguien se lo sabe de memoria, entonces 72 dividido 3,6 les va a dar al tiro.
Y bueno, aquí en realidad lo que estoy haciendo son simplificaciones, porque tienen que hacerlo ustedes, o sea, no usen calculadora. Em, bueno, ahí alguien se puede saber la tabla de una y dividir, pero yo empecé a simplificar simple nomás, por 2. Simplifico el 10 y el 36 por 2 y me queda 5 y 18. Ya, y aquí yo sé que el 72 es múltiplo de 9 y el 18 también, así que ahí simplifique por 9 al tiro. Pero insisto, si alguien quiere empezar a simplificar por 2, seguir por 2 y así eternamente, o por 3, claro, por 2 no se puede. Ah, no, por 2 sí se puede. Por 3, bueno, como quiera, o sea, da lo mismo, pero lo que importa para la PSU, o como se llame la prueba, es el resultado que tiene que estar en la alternativa. Y generalmente el resultado es la mínima expresión, igual que en matemáticas, por si acaso. Claro, porque técnicamente ya el ejercicio está listo, pero hay que simplificar. Ya, entonces simplifico por 9, me queda 8 y 2 abajo. Y después simplifico por 2 o divido el 8 en 2 y queda, bueno, 8 dividido 2 da 4. 4 por 5, 20. Es decir, los 72 kilómetros por hora son 20 metros por segundo. Y eso es la dedo. 4. Alberto se dirige en bicicleta a un lugar lejano. Para llegar rápido se desplaza a 30 kilómetros por hora por la calle América hacia el sur. Considerando que el enunciado describe el vector velocidad, es correcto afirmar que 1. 30 kilómetros por hora es su módulo. Bueno, eso es verdad, porque el número es el módulo. ¿Ya? Eso lo tienen que saber. Después dice, la calle América es su dirección. En base a la definición trabajada, esa es correcta. La definición fue que la dirección iba a ser la línea en la cual, una línea paralela, digamos, en la cual se coloca el vector, en la cual, por decirlo así, se desplaza el vector. Ya suena un poco raro, pero claro, ustedes trazan una línea punteada del vector y eso sería la dirección. No es la definición que manejo yo, ¿ya? Y según yo, la más común, que la dirección es la inclinación del vector. Pero obviamente eh, eso es una definición en base a un eje, entonces, y ahí se usa trigonometría y otro tipo de cosas, entonces nos quedamos con la definición que se ha trabajado. ¿Su sentido hacia el sur? Sí, pues, sentido es hacia dónde va hacia el sur. Así que 1, 2 y 3, es decir, la E. Después, la 5 dice, respecto a las siguientes magnitudes, ¿cuál de ellas son escalares? 5 kilómetros por segundo. Obvio, ¿cierto? Un número y listo. Después, las 7 centímetros, también, pues, un número y una unidad. La 3, 4 metros por segundo y sale una I con un acento circunflejo. Bueno, eso en matemáticas se llama, o yo los conozco como I tongo. No porque no tengo idea por qué tongo, pero bueno. O I, algunos le dicen, no sé. Pero eso indica vector. Las coordenadas I son, de hecho, eso I, tongo en realidad es un vector, una cosa que se llama vector unitario, ya, pero eso se ve en matemáticas, no creo que sea relevante. Pero ustedes ven, de hecho puede ser una X o una Y, ustedes ven una letra así, sea A, B, cualquier cosa con un acento circunflejo, es decir, un sombrero, automáticamente un vector, así que chao. Entonces sería la 1 y 2, es decir, la D. Ya vamos a la 6. Esta se ve más interesante. Una persona permanece de pie sobre una escalera mecánica, mientras ésta la desplaza tal como lo muestra la flecha en la siguiente figura. Bueno, ese es el monito, ¿cierto? Avanzando. Se sabe que el movimiento de un cuerpo se produce en la dirección y sentido de la suma de las fuerzas que actúan sobre él, y que la fuerza total aplicada por la escala mecánica sobre la persona puede ser representada como la suma de dos fuerzas individuales. Considerando lo anterior, de las siguientes fuerzas que se muestran, cuáles podrían combinadamente generar el movimiento experimentado por la persona? Miren, mucho bla bla y en realidad no creo que sea tan complicado. De hecho, a veces usan el bla bla solamente para enredar a las personas, así que ojo. Y en este caso para mí va justito con eso, porque miren, es una escalera mecánica. Yo me imagino que, o espero que todas las personas que estén escuchando esto o viendo en realidad, eh, hayan alguna vez subido por una escalera mecánica, así que igual más o menos saben qué pasa. Uno va subiendo, ¿cierto? Subir, obvio, pues si uno llega al segundo piso, por ejemplo, a uno sube, pero a la vez también se mueve en dirección, digamos,
hacia adelante, uno avanza, uno sube y avanza. Entonces, subir podría ser, subir, ¿qué vector sería? La fuerza 2, porque subo, ¿cierto? Y avanzar, según cómo va el mono ahí, sería fuerza 1, es decir, la flecha hacia la derecha. Así que subo y avanzo, es decir, 1 y 2. Y esa es la alternativa A. Bueno, por si acaso, si alguien tiene dudas, bueno, paso están los comentarios y esas cosas. Ya, 7. Dado los siguientes vectores, bueno, ahí salen tres vectores, ¿cierto? A, B, C. ¿Cuál de las siguientes alternativas podría corresponder al vector resultante, bla, bla, menos B más A menos C? Ya, aquí lo que hay que saber es suma de vectores geométricos. ¿Ya? Hay dos, yo conozco por lo menos, dos formas de interpretar a los vectores. El geométrico, que es la flechita y todo eso, y el matemático, que se ve más adelante. Bueno, entonces, directamente hagamos la suma, ¿no? Porque fue lo que hice yo. Entonces, recuerden, la suma es suma de vectores. Cuando yo digo suma es en general. Si el vector es negativo, bueno, es negativo, pero entre comillas estoy sumando vectores, ¿ya? Aunque hayan signos menos y eso no significa nada. Solo significa que es una dirección o qué sé yo. Entonces, bueno, primero menos b. Menos b es el opuesto de b. Es decir, ese b, si b va para arriba, menos b va para abajo. Así que para abajo, ¿cierto? Empiezo con ese. Después tengo que empezar, seguir en realidad, con el A. El A va para la derecha. Entonces termino con B y voy para la derecha. A. Y ahora me dice menos C. Ya, la cosa es que C va para la izquierda, así que menos C va para el otro lado, es decir, va para la derecha. Entonces sigo yendo a la derecha. Termino. El vector resultante siempre va a ser el inicio de todo con el fin de todo. Es decir, del inicio al fin, palabra simple. Entonces sería esa flecha en diagonal que dibujé yo. ¿Y cuál es esa? La A, ¿cierto? Lo que más se parece, obviamente, yo así lo hice a mano, entonces. ¿Qué es lo que yo les recomiendo en realidad que van a tener que hacer eventualmente? Así que eso sería, ¿ya? Así que la 7 es la A. Vamos con la 8, que esta me pareció interesante. Las magnitudes físicas son propiedades o cualidades medibles de un sistema físico. Dentro de ellas, las magnitudes vectoriales son aquellas que poseen módulo, dirección y sentido, y se representan gráficamente mediante flechas, tal como se ejemplifica a continuación. Bueno, ahí sale un dibujo, ¿cierto? Respecto a la representación gráfica de una magnitud vectorial, es correcto afirmar que corresponde a, bueno, yo eh, obviamente he trabajado con estas cosas y todo, y uno en realidad siempre trabaja con esto, pero no es como que uno se sepa de memoria la definición de ley, de postulado, pero uno tiene una noción de lo que significa, y esa es la idea, no necesariamente se tiene que saber la definición de memoria, ¿no? Pero la noción. Una ley, bueno, una ley es algo que está comprobado, en palabras simples. Eso que está ahí no me dice nada de que se compruebe algo, ninguna cuestión, son enunciados nomás y un dibujo. Chao. Una teoría. Ya, una teoría es un conjunto de leyes, o sea, algo mucho más complejo que una ley, así que imposible que eso sea un dibujo y un enunciado simplón, sea una teoría, un modelo. Ya, aquí hay dos acepciones. El modelo como un conjunto de teorías, que naturalmente no es esto, y el modelo como representación gráfica, que obviamente cuando están aquí hablando de modelo se refieren a una representación gráfica, no se van a referir a como conjunto de teorías, porque si no, eso sería teoría nomás. Así que cuando ustedes vean modelo, automáticamente es un dibujo. ¿Sale un dibujo aquí? Sí, modelo, listo. Sí. Y por si acaso un postulado, bueno, un postulado es como un enunciado. Entonces, si fuera así, sin dibujo, listo. Y podríamos decir que un postulado equivalente a decir definición en matemática. Como una definición y de ahí uno empieza. Se define un triángulo como una cosa que tiene una figura geométrica que tiene tres lados. Listo, postulado, por ejemplo. Hay una hipótesis, es como lo anterior a la ley. Es una idea, algo que todavía no se comprueba, sino que es como lo que yo creo incluso. Como, me tinca que puede ser esto. No sé, por ejemplo, si yo suelto dos cuerpos al mismo tiempo, alguien me puede decir, va a caer primero el más pesado, el que pesa más, digamos. Eso es una hipótesis, porque es lo que yo creo que puede pasar. No tengo forma de comprobarlo.
Bueno, obviamente uno puede soltar los dos cuerpos y ver que efectivamente no va a pasar eso, ¿ya? Pero es una hipótesis. Así que la 8 es la C. 9. En la figura, el vector R es el resultante de... Ya, aquí, eh, bueno, salen todos estos vectores, ¿cierto? Aquí yo lo que recomiendo en general es que yo lo miré y dije, ya, a ver, no, voy a tener que hacerlo, ya. Cuando pasa eso y uno va a tener que hacerlo como manualmente, yo les recomiendo empezar siempre de la última, porque cuando son preguntas así o como cuál de las siguientes es falsa, mi experiencia me dice que siempre colocan la correcta, digamos, la alternativa correcta al final, para que ustedes pierdan tiempo haciendo la A, la B, la C, la D y así. Generalmente en la D o la E. Así que yo dije, ya sé que voy a hacer la E al tiro, a ver qué pasa. Y resulta que hice la E a mano, dice C, ¿cierto? Así que escribí C menos D. D va como en diagonal hacia abajo, así que menos D va en sentido contrario, diagonal hacia arriba. Ahí lo dibujé. Y después E, que va hacia la derecha. Y fíjense, y me queda justo, digamos, el vector que debería ser, pues, porque el vector resultante que dice R, ¿cierto? De hecho, ahí dice resultante, tiene que ser desde el inicio de todo hasta el fin de todo, es decir, justo un vector en diagonal, así en flecha, como sale ahí en el dibujo, pues, así que es la E, ¿ya? Si quieren lo hacen todo, pero a mí personalmente sumar vectores no es lo mío. No geométricamente porque es una lata, entonces cuando los ejercicios son como lateros, empiecen de la E. Ahí a veces funciona. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la 10. Fíjense, dice, respecto a los vectores P, que es menos 4,3, y Z, 4, menos 3, es correcto afirmar que, ya, esos vectores así anotados son los vectores matemáticos. Eh, la primera coordenada, o sea, el primer numerito, corresponde a la coordenada en el eje X y la segunda es la coordenada en el eje Y, por si acaso. Eso se va a ver bien en matemática en todo caso, pero bueno. Entonces aquí, bueno, es correcto afirmar que sus módulos son iguales, sus direcciones son iguales, sus sentidos son opuestos. Eh, Primero hay que ver el módulo. El módulo es el largo del vector, ¿cierto? Ya, matemáticamente uno encuentra el módulo, la magnitud, con esta ecuación. Viene de, por si acaso, si alguien lo quiere sacar o qué sé yo, viene del teorema de Pitágoras, no es nada muy sofisticado, pero bueno, esa es la ecuación. Esa es la fórmula, digamos, si la quieren decir así. Entonces, em, veamos, dice, sus módulos son iguales. Hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí está. ¿Cierto? Aquí escribí ya la ecuación, el módulo de P, se escribe así por si acaso, bueno, es una de las notaciones. Esas flechas así como verticales, uno le dice valor absoluto. Igual puede ser doble flecha, pero bueno, eso es lo que uno quiera, ese es el sistema ya que uno quiere usar por la notación y esas cosas, pero da lo mismo. Entonces, ¿cierto? Raíz, menos 4 elevado a 2, más 3 elevado a 2. Ya, bueno, recuerden que menos 4 por menos 4 es 16. Esto es elevar a 2 potencia, significa multiplicar el número por sí mismo. En este caso, dos veces. Entonces tengo que multiplicar el menos 4 dos veces. Menos 4 por menos 4, 16 positivo. Más 3 elevado a 2, 3 por 3, 9, ¿cierto? Sumo da 25 y raíz de 25 es exacta, 5. Así que ahí está. Hacemos lo mismo con z. Y bueno, el 4 queda 4 elevado a 2, que es 16, menos 3 elevado a 2, menos 3 por menos 3 es 9 positivo, menos por menos más, por si acaso. Y da exactamente el mismo número anterior, 16 más 9 que es 25 y raíz de 25 es 5. ¿Tiene el mismo módulo? Sí, los dos tienen 5. Miden 5. Después dice, sus direcciones son iguales. Bueno, aquí para este caso hay que entender primero gráficamente cómo el vector. Yo les dije, la primera coordenada va en el eje X y la segunda coordenada va en el eje Y. Entonces un vector que le puse yo lo inventé, A, B, va a quedar dibujado tal como sale aquí, ¿cierto? El A en el eje X y el Y en el eje, perdón, y el B en el eje Y. Entonces, bueno, dibujemos el vector, pues, ¿cierto? O bueno, dibújelo, no sé, bueno, yo lo dibujé, pues. Y me queda así, dibujé los dos vectores. Menos 4, el P, que es cierto, menos 4 en el X y 3 en el Y. Y el vector Z, que es 4 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Lo hice basándome en los cuadritos aquí del cuaderno y queda como perfecto. Y si ustedes ven, están como en la misma eh, recta, ¿cierto?
Así que las direcciones serían las mismas porque son igualitos. Y bueno, de hecho, tienen la misma inclinación. En base a la definición que manejo yo de dirección, tiene la misma inclinación, así que todo bien. Do es correcto. Sus sentidos son opuestos. El P va para arriba y el Z va para abajo, ¿cierto? Es la misma dirección, así que son sentidos opuestos. Conclusión, uno, 2 y 3. O sea, E. Ya, ejercicio número 11. Aquí dice ya, se tienen cuatro vectores dispuestos en el orden que muestra la figura. Sale una figura ahí, ¿cierto? Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes igualdades es correcta? Voy a ser consecuente con lo que dije antes, así que, porque aquí los vectores, incluso para sumar vectores geométricamente, hay que hacer como harto, entonces no es como llegar ya al ojo y decir. Entonces, bueno, yo empecé con la E, que es A menos 3B. Esto aquí dibujé, todo obviamente así como a mano, entonces A va para allá, ¿cierto? Como para arriba, para la izquierda. Y menos 3B, B va hacia la derecha, así como hacia arriba en realidad. Así que menos 3 va hacia abajo. Y ahí sería el vector resultante, ¿cierto? Que va como inclinado hacia abajo, digamos, hacia la izquierda. Ojo que cuando uno dice ya el vector así como sale dibujado, como sale escrito en realidad, y X significa de Y a X. Ya, bueno, ahí sale. Y de Y a X, si usted mira la figura original, bueno, sería lo contrario a esa flechita, ¿cierto? O sea, va como para arriba, un poco para la izquierda. O sea, difiere de lo que llegamos nosotros. No es lo mismo, para nada, pues si uno va como para arriba y el otro para abajo. Así que, chao. Esta está mala, ¿cierto? Pasemos a la siguiente. A menos 2B. Misma idea. A lo dibujo, ¿cierto? Y de ahí empiezo con menos 2B. Menos 2B está como ahí. Está ahí, ¿cierto? En la figura. Pero B va hacia arriba, así que el negativo va a ir hacia abajo. Y bueno, ahí nos queda como vector resultante esa flecha que va como inclinada hacia abajo. Y si ustedes se dan cuenta, después dice IW es de I a W. Y bueno, como que calzaría más o menos con nuestro modelo, que está bien, así como bien artesanal. Así que probablemente, bueno, yo diría que es la correcta. Bueno, ahí si quieren pueden seguir con todas, pero yo sé que es la correcta porque hay como un método rápido, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Que cuando ustedes estén restando dos vectores, como por ejemplo A menos 2B, el vector resultante va a ser la completación del triángulo que se forme dados esos dos vectores. Entonces, bueno, A, ¿cierto? Sería como un lado del triángulo, 2B sería el otro lado del triángulo. Así que la resta sería la diagonal, digamos, de ese cuadrilátero, una diagonal. Así que yo ya sé, digamos, tiene, que es exactamente ese mismo vector. ¿Ya? Si a alguien no le convence el dibujo, que me parecería muy convincente, pueden hacer, si quieren ustedes, el A, B y C. Pero insisto, como se están restando esos dos vectores, el vector resultante es la completación del triángulo que se forma ahí, imaginario obviamente, ¿ya? Que va siempre digamos, en el primero, en el primer vector, o sea, va hacia A, digamos, hacia W en realidad, ¿ya? Va hacia W, porque la A es la primera que está restando, y si quieren ahí lo pueden comprobar. Bueno, aquí lo hicimos y como que da para ese lado, pues, así que estaría correcto. Este no es, no es fácil ya, porque hay que hacer harto, así que la 11 sería, la D, pues, sí. 12. Un pájaro vuela en dirección horizontal y en línea recta, con velocidad inicial v. En determinado momento se encuentra con dos ráfagas de viento de velocidades v1 y v2, que actúan simultáneamente sobre él. En la figura adjunta se muestra un esquema con el pájaro y las velocidades representadas por sus vectores. Bueno, es cierto, y sale el pájaro moviendo hacia la derecha y sale el viento. Considerando que la velocidad inicial del ave se ve afectada por las velocidades del viento, de las siguientes opciones: ¿cuál muestra la dirección y sentido correctos de la velocidad final que experimenta el pájaro? Bueno, acá lo que hay que bueno, lo que hay que saber es que si vienen dos vientos, digamos como así, dos vectores ya, hay que pensar en el vector resultante, en el viento total, digamos. Y el viento total, el vector total va a ser la suma de V1 y V2, de los dos vientos. Entonces, yo empecé con V1 porque el 1 es el número, ¿cierto? El primero, digamos, de los naturales, así que ya V1
lo escribo y después dibujo B2. O sea, hago la suma de B1 más B2. Y el vector resultante es del inicio al fin, es decir, esa flecha que sale ahí que dibujé hacia abajo. Entonces, el viento total va a ser directamente hacia abajo. El tema es que me preguntan por cómo va a ser, cómo se va a mover el pájaro. Si el pájaro va hacia la derecha y hay un viento que lo tira hacia abajo, claramente se va a mover en diagonal hacia abajo, ¿cierto? Que sería la letra A. Bueno, si a alguien no le convence eso, haga la suma de vectores. Pues aquí como lo hice yo, pues viento, vuelo del pájaro, hace la suma de vectores, ¿cierto? Vuelo más viento y trazo el vector resultante que es del inicio al fin. Y ahí está, digamos, el resultado. Y obviamente, bueno, yo lo hice a mano, así que la, ¿cierto? El único que va con esa inclinación. Ya, vamos con la 13. Dice, ya, figura para la 13, la 14 y la 15. Sale ahí, ¿cierto? Con todos los vectores. ¿Cuál es el vector resultante de sumar A y B? Ya, estas preguntas en realidad parecen de matemáticas. Lo que hay que hacer, están los vectores de manera gráficamente. Entonces lo que hay que hacer es eh, transformarlos a vectores matemáticos. Porque es más fácil sumar vectores matemáticos. Sumarla así geométricamente, bueno, hagámoslo. Se van a dar cuenta que, o me van a creer, digamos, a alguien quizás le gusta sumar geométricamente, puede hacerlo. ¿Sí? Para mí por lo menos más sencillo matemáticamente. Porque fíjense, A ya tiene el 1 en el X y 3 en el Y. Así que A va a ser 1,3. B, insisto, va a ser el mismo procedimiento. B va a ser 3, menos 4. 3 en el X y menos 4 en el Y. Lo escribí. C, menos 2 en el eje X y nada en el Y. 0. Menos 2,0. Ahí están los vectores. Entonces, ahora hagamos la suma. A más B. ¿Cómo se suma vectores matemáticamente? Coordenada a coordenada. Escribí los dos vectores. El 1 con el 3 lo sumo y el 3 lo sumo con el menos 4. 1 más 3, 4 y 3 menos 4 menos 1. Así que ese es el resultado. Y esa es la A. Después dice, ¿cuál es el módulo del vector C? El largo del vector C. Bueno, alguien puede mirar y dice, pero el largo es 2. Sí, correcto. Pero si no, hace la ecuación que ya la hicimos antes, que lo que hay que hacer es la raíz de menos 2, las coordenadas al cuadrado, menos 2 elevado a 2, más 0 elevado a 2, que es la otra coordenada. Menos 2 por menos 2 da 4. Recuerden que las potencias cuadradas, digamos, siempre dan positivo. Entonces, menos 2 por menos 2, 4 y 0 no hace nada el 0, así que queda como raíz de 4. ¿Y raíz de 4 cuánto es? 2. ¿Ven? Lo mismo. Así que esa es la B, barco. Y la 15. 3A menos 2B. Hay que desarrollarlo. Cuando aparece el 3, que está al lado de la A, eso es una multiplicación. Así que hay que multiplicar coordenada a coordenada. O término a término, no sé cómo quieran llamarlo. Aquí lo hice yo. 3 por 1,3 menos 2 por 3, menos 4. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, menos 2 por 3, 6 y 2 por menos 4, menos 8. Entonces después hay una resta de vectores. Y la resta es lo mismo que una suma, así que coordenada a coordenada. Sería 3 menos 6, 9 menos menos 8. Menos con menos, más, menos, bueno, menos con menos. Igual eso como que es ambiguo, hay gente que se enreda con eso. Así que, bueno, hay un menos y un menos. Y cuando hay un menos y un menos se transforma en un más. Así que 3 menos 6 es menos 3 y 9 más 8 es 17. Así que menos 3,17 es el vector. Oh, pero la alternativa sale de otra forma, no importa. El menos 3 es la primera coordenada, que en ese caso, fíjense, salen I y J. ¿Cuál es primera en el abecedario? La I, pues, así que la I representa el eje X. Así que tiene que ser menos 3I más 17J. J que sería el eje Y, digamos. Es la letra B. A mí no me gusta la I y la J, a mí me gusta X e Y, como con vectores, pero eso se ve en la U, así que ahí lo van a ver, si es que estudian algo con matemáticas. O quizá lo vean en el colegio, no sé, yo ya a esta altura ya me pierdo un poco con el currículum y eso. Que hago física entonces. Bueno, 16. Respecto a las siguientes situaciones, ¿cuál de ellas describe un vector? Ya, una mariposa vuela a 2 metros por segundo hacia una flor. Para hacer un vector tiene que tener ya el módulo, ¿cierto? El número, dirección, ya ahí como el camino, digamos, y el sentido, hacia dónde va. Aquí le falta ser más específico, dice una flor. Hay 1 millón de flores, no me dice nada.
así que no es. B, un atleta corre por una pista hasta alcanzar la meta. Hay bueno, no sé cuántas hay, pero muchas pistas, así que no me dice nada, ni siquiera me dice el número, así que al tiro, chao. C, un patinador se desplaza a 10 metros por segundo desde el este hacia el oeste. Ya, ahí me está diciendo ya todo. Del este hacia el oeste, ya automáticamente me está diciendo la dirección, digamos, la inclinación que tiene, ¿cierto? De esta, de este hacia el oeste. Y obviamente con eso uno puede hacer una flechita, así que esa tiene que ser, esa es la que está correcta. Igual veamos la D y la E por si acaso. Un ciclista recorre 100 metros a gran velocidad. No me sirve porque no dice el número, a cuánto va, así que después un automóvil recorre 15 metros en cada segundo. Eso es una rapidez. El número, digamos, de la velocidad, pues no me dice hacia dónde va, así que también estaría mal. ¿Eh? Así que 16C. Ya. 17. Para todo vector descrito como par ordenado, es decir, expresado de la forma A igual a X, a Y, ya, lo que decía yo, forma matemática, su módulo se calcula de la siguiente expresión. Bueno, ahí le dan la fórmula que yo ya les dije. Ya, con respecto al anterior, es correcto afirmar que el módulo del vector 3,4 es 7. Bueno, ustedes lo hacen y, bueno, yo lo hice, de hecho, acá está. Y en realidad, bueno, ahí reemplazan, ¿cierto? Coordenada a coordenada, 3 elevado a 2, más 4 elevado a 2, 3 por 3 9, 4 por 4 16, nos va a dar raíz de 25 y eso es 5. No, para afuera. Ya, y fíjense, 3 más 4 es 7, entonces es como si llegara y sumara las coordenadas. No va a ser eso, porque no es una ecuación, pues hay que aplicar una raíz, hay que hacer uno elevar a 2, no es llegar y sumar las coordenadas, así que si alguien tiene como ese súper ojo, puede darse cuenta al tiro que eso no va a ser. Después, dice, ya el vector C, ¿cierto? Con sus respectivas coordenadas tiene módulo P, entonces el vector menos C tiene, con sus coordenadas pero negativas, tiene módulo menos P. C y menos C son el mismo vector, solo que apuntan hacia el lado opuesto. No pueden medir distinto si son el mismo vector, el mismo largo, a eso me refiero. No el mismo vector, es el mismo largo, entonces el largo es el mismo, es falso. Solo que uno apunta para arriba, por ejemplo, y otro para abajo. 3. El vector 9,0 tiene módulo 9. Al ojo eso sería correcto, pero haciéndolo obviamente, bueno, ¿por qué al ojo? Porque la segunda coordenada es 0, entonces va a quedar raíz de 9 elevado a 2, que bueno, que es lo que hice yo aquí, y eso va a dar 9. Entonces usted hace la ecuación, la fórmula, digamos, y les va a dar pues, 9 al cuadrado, 81, y raíz de 81 es 9. Y eso es la letra C. Esa sería la correcta. 18. Dados los vectores A, escrito con los i tongo, j tongo, B, escrito con el i tongo, j tongo, el vector correspondiente a 2A menos B está gráficamente representado por, bueno, aquí lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Cómo lo hice yo? Pasándolo a vectores matemáticos, pares ordenados se llama esto. Entonces, ya, yo veo la I, ahí no hay nada, ¿cierto? Aparece la I. Eso quiere decir que hay un 1. Después, un menos J, ya, eso, menos 1. Después, B va a ser J, o sea, perdón, I 1, ¿cierto? 1. Y hay un 2 positivo al lado de la J, entonces 1,2. Así que estos son los vectores, así que ahora puedo hacer la suma sin ningún problema. Bueno, ahí la hice. 2 por 1, menos 1, menos 1,2, ¿cierto? 2 por 1, 2, 2 por menos 1, menos 2, menos 1,2. Término a término. 2 menos 1, menos 2, menos 2. 2 menos 1 es 1, y menos 2 es menos 4, así que sería eso. 1, menos 4. ¿Cuál es 1, menos 4? Tiene que ser 1 en X y menos 4 en Y, es decir, la letra C. Bueno, lo pueden revisar. 19. Andrés y Carla comienzan a correr al mismo tiempo y por el mismo camino en línea recta, pero desde puntos distintos, tal que sus velocidades pueden ser representadas mediante dos vectores de igual módulo y dirección, pero en sentidos contrarios. Según lo anterior, es correcto afirmar que Andrés y Carla se están alejando uno respecto del otro. Ya miren, aquí puse
como los dos casos posibles, en realidad no hay más casos. Eh, no necesariamente, pues aquí ven, bueno, A sería Carla, o sea, André y B Carla, bueno, en realidad da lo mismo. Pero bueno, en un caso sí se podrían estar acercando y en otro alejando, entonces obviamente ahí está asegurando que se están alejando y no necesariamente podrían estar acercándose para afuera. André y Carla se están acercando entre sí, mismo caso anterior, no necesariamente. En algún momento Carla y Andrés se encontrarán. Eso es solo en el caso de que se estuvieran acercando, pero ya dijimos que no necesariamente, como sale en el dibujo aquí. André y Carla se podrían estar acercando a alejando uno respecto del otro. Naturalmente esa sería la respuesta correcta porque dice podría, entonces puede que se esté alejando o acercando, así que esa es correcta. Y la E dice uno nunca podrá alcanzar al otro. Eso es, eh, bueno, si fuera una carrera podría ser, pero mm, como que nada que ver en realidad porque ni siquiera van en el mismo sentido, entonces no es como que uno vaya más rápido que el otro. ¿Ya? Y alcanzar podría ser que se intersecten, pero de nuevo no necesariamente se van a intersectar porque se pueden estar alejando, entonces, bueno, sería la D, 20. Respecto a las magnitudes derivadas, ¿es correcto afirmar que? Bueno, por si acaso las magnitudes derivadas son como, bueno, el nombre lo dice, derivadas de las originales, las fundamentales. Las fundamentales son, por ejemplo, el tiempo, la distancia, la masa, ese tipo de cosas. Uno, se forman al combinar dos o más magnitudes fundamentales. Sí, por definición. Dos, exceptuando las siete magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas constituyen todas las demás magnitudes de la física. Sí, pues si la estáis sacando las fundamentales, obviamente todas las demás van a ser las derivadas. Y la 3 no pueden expresarse en el sistema internacional. Eso es falso porque, obvio, la velocidad la puedo representar en metros por segundo y eso es sistema internacional. Eh, y así, la fuerza la puedo expresar en Newton, que es el sistema internacional. La potencia y así, y así. ¿Ya? Así que sería la uno y la 2 y esa es la letra D. 21. Considerando el vector v igual menos 4 metros por segundo y tongo, es correcto afirmar que, mismo procedimiento, que para mí es más sencillo, escribo el vector de forma matemática. El i representa el eje x, es decir, ese menos 4 va a estar en el eje x. ¿Hay j? No, no hay j. Eso quiere decir que en el eje y hay un 0. Entonces el vector sería menos 4,0. La, bueno, hay que hacerlo. Eh, Módulo o magnitud de b es menos 4. Bueno, el módulo es largo, así que algo que es así como, no sé, pues alguna vez han escuchado, no, mi mesa mide menos 10 metros. No, eso no tiene sentido. Ninguna magnitud va a ser negativa, nunca. Bueno, ahí igual lo hice, iba a dar 4 positivos, pero no lo hagan ya, o sea, no tiene sentido. Es como, no, mira, me demoro menos 3 segundos en llegar a tu casa. No, eso no tiene sentido. Ya. Porque módulo es largo, B. Su dirección es la del eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es el eje Y. Están las abscisas, la abscisa y las ordenadas. Abscisa X, ordenada Y. Si ustedes dibujan el vector como lo hice yo, les queda eh, que es falso, porque, obvio, porque el eje Y, ¿cierto? Laguna mental. Eje Y, así que está en el eje X, falso. Después C. Su sentido es contrario al del eje perdón, al del eje coordenado en el que se encuentra. Bueno, el eje coordenado en el que se encuentra es el eje X, como ya lo dibujamos. Y el eje X, entre comillas, el sentido del eje X es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha va creciendo. Uno va contando hacia la derecha, ¿cierto? Así que eso es cierto. Así que sería la letra C. 22. Al sumar dos vectores, el módulo del vector resultante puede ser. Está un poco más interesante por el trasfondo. Mayor que el módulo de cada uno de los vectores originales. Eh, sí, de hecho es lo más normal, pues. Uno suma un vector, no sé, pues, por ejemplo, toman un vector, una flecha, digamos, dos flechas, una flecha 2, flecha 3. Y si están justo en el mismo eje, ustedes la suman y el resultado va a ser más grande, 5. Así que sí, puede ser así, por supuesto, es lo más normal, de hecho. Después dice, igual al módulo de cada uno de los vectores originales.
Sí, puedo sumar el vector nulo dos veces, es decir, el vector nulo es cero. Entonces puedo sumar 0 más 0 y da 0, así que es igual a cada uno de los vectores originales, sí, porque sumé el 0 con el 0 y me da 0, entonces es el mismo a los anteriores, así que eso es verdad. Y nulo, sumar dos vectores, ¿me puede dar nulo? ¿Me puede dar 0? Sí, si yo sumo los dos vectores opuestos, el a con el menos a, se matan entre ellos y me va a dar 0, así que eso también puede ocurrir. Así que la 22 es la 1, 2 y 3, la E, queda poquito. La 23, de las siguientes proposiciones, salen tres vectores. Es correcto afirmar que son vectores con módulo igual a 5 unidades. Mismo procedimiento de siempre que uso yo. Convierto los vectores a matemático. Bueno, ya he hecho el procedimiento, así que aquí están nomás. A es 3, menos 4, B es 5,0 y C es 5,1. Saco la ecuación, ya la hemos hecho, así que aquí está. 3 elevado a 2 más menos 4 elevado a 2. 9 más 16 da 25 y raíz de 25 es 5. Este es con el primer vector, con el vector A. ¿Da 5? Sí. Después, con el vector B. Bueno, ya hemos visto que un vector que tiene otra coordenada 0, si usted hace la ecuación, les va a dar 5. Así que ese también. Y el C es 5,1. O sea, 5,1 automáticamente va a ser mayor el largo que el B anterior. El vector anterior, fíjese, el vector anterior es 5,0 y ese tiene magnitud 5. El vector C, en vez de ser 5,0, es 5,1. Creció un poco, ¿cierto? Así que automáticamente no va a ser 5. No puede medir lo mismo que el anterior si tiene un número distinto. Así que, chao. Por ende sería la 1 y la 2, y esa es la letra dedo. Así que ahora la 24. 24 dice, esta se ve larga. Los desplazamientos de tres cuerpos A, B y C pueden ser representados mediante los vectores A, B y C, respectivamente, los cuales cumplen con que A igual a menos a 2B, A igual 2B y C es igual a menos B. Bueno, uno lo anota, eso es como lo único que importa ahí en realidad. Considerando que una igualdad de vectores implica la igualdad de módulo, dirección y sentido, es correcto afirmar que. Bueno, ahí habría que trazarlo. Bueno, voy a hacerlo así de una nomás, a ver cómo está. El cuerpo C se desplazó el doble de lo que se desplazó el cuerpo A. El cuerpo C. El cuerpo C está relacionado con B, que a la vez está relacionado con A. Pero dice que el C es el doble de A. Y no, eso no es cierto, porque en realidad A es el doble de C. Y el menos doble, o sea, suena súper extraño en realidad, pero aquí en realidad lo que ustedes pueden hacer es reemplazar matemáticamente, digamos, como si fueran ecuaciones los vectores. Y van a llegar a todas las relaciones. Y de esas relaciones ustedes tienen que ver cuál es verdad y cuál es mentira. Todas son de mentira, ¿ya? Solo hay una que es correcta, así que cuando pasa esto es lo que digo yo, veámosla al final. Voy a ir a la E, al tiro. El cuerpo A se desplazó el doble de lo que se desplazó el cuerpo B. Si se dan aquí cuenta, dice A es igual a 2B, así que A recorrió el doble de B, ¿cierto? Porque ahí sale 2B, así que esa sería, es la E. A veces es más fácil porque como yo, bueno, empecé con la A porque quería ver qué tal, pero como que se enreda mucho, como que hay que empezar con las relaciones acá, ¿no? Empiecen por la E y por la D empiezan al revés. Y por último, finalmente, la 25. Dado los siguientes vectores, ¿cuál de ellos corresponde a la figura adjunta? Ya, aquí, miren, 7,5 no es. Bueno, de hecho no sale tampoco. Aquí lo que hay que hacer para obtener el vector con sus coordenadas originales es como mandarlo al origen, es decir, tomar el vector y desplazarlo hacia la intersección del eje X con el eje Y. ¿Se puede hacer eso geométricamente? Sí, pero matemáticamente es mucho más simple. ¿Qué hay que hacer? Hay que simplemente restar el vector 1,2, perdón, 2,1, que es el que sale ahí. Fíjense, 2,1 es lo que sale ahí justo el inicio del vector y el fin es 5,7. Así que hay que restar el fin con el inicio y vamos a desplazar automáticamente el vector hacia donde, al origen. Así que 5,7 menos 2,1 es 5 menos 2, 7 menos 1, 5 menos 2 es
3 y 7 menos 1 es 6. Así que el vector es 3,6 y esa es la alternativa E. Bueno, eso ha sido todo. Cualquier consulta la pueden realizar por la plataforma, la pueden hacer por acá también en los comentarios, no sé. Eh, pero por la plataforma o como sea, ya. Cualquier duda, pregunte nomás. La idea es que estamos aquí para ayudarlos y ayudarlas. Así que me despido, así que estén muy bien y por ahí nos veremos virtualmente de nuevo, ¿ya? Así que adiós.